Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que es la anatomía deportiva. Tenemos las funciones principales de la anatomía deportiva y del sistema esquelético. El número 1, sostén. El esqueleto le proporciona al cuerpo humano una base estructural para sostener los tejidos blandos y los sitios de inserción para la mayoría de los músculos esqueléticos. La protección. Protege los órganos internos de lesiones, asistencia en el movimiento, como la mayoría de los músculos. Se inserta en los huesos al contraer y se fracciona de estos y los mueven. Homeostasis mineral. Almacena numerosos minerales, en especial el calcio y el fósforo. A la demanda de huesos liberan minerales para el torrente sanguíneo, para mantener su equilibrio, homeostasis, que se distribuye a otras partes del cuerpo. Tenemos la producción de células sanguíneas. Dentro de ciertos huesos existen un tipo de tejidos conectivos llamado médula ósea roja, que produce glóbulos rojos y glóbulos blancos, y uno muy importante, las plaquetas. Función de cada parte del hueso. Tenemos los huesos planos, protegen los órganos internos. Los huesos largos soportan el peso y facilitan los movimientos. Los huesos cortos tienen forma de cubo. Los huesos irregulares tienen formas complejas, y los huesos sesamoides, fuerzas y tendones. Características histológicas del tejido óseo. Las características histológicas del tejido óseo. De un punto de vista histológico, el hueso es un tejido conectivo y es mineralizado, muy vascularizado o inervado, que está estructurado en las laminitas de matriz esteroide calificada. La disposición de estas laminitas es la que determina que el hueso o sea cortical o esponjoso. Ambos están constituidos por osteomas. La irrigación e inervación del hueso. La irrigación e inervación del hueso. Los huesos presentan arterias, tienen venas, vasos linfáticos y nervios que les permiten la irrigación sanguínea. La irrigación adecuada. Los huesos presentan arterias y venas. Tienen unos vasos linfáticos y nervios que les permiten la irrigación sanguínea y la inervación adecuada. Tenemos unos pasos de formación del hueso. Son 4 pasos de formación del hueso. Los huesos se desarrollan a partir de condensación del hueso. Se menquina a partir de esta condensación. Los huesos largos se transforman en un modelo de cartílago iliano, rodeado de pericondrio, que se reemplazan gradualmente por un hueso mediante un proceso denominado ossificación endocrina. ¿Cómo se cree que el hueso en longitud de diámetro? El crecimiento en longitud se efectúa mediante la adición de hueso a un nuevo a la cara diafisaria de la placa de crecimiento fisis. La placa de crecimiento es una estructura en forma de disco que haya intercalando entre las epífisis y la diáfisis. Procesos que intervienen en la remodelación ósea. El remodelado óseo se lleva a cabo mediante el acoplamiento, es decir, de los procesos de reabsorción realizado por osteoclastos y formación realizada por osteoblastos. Es la remodelación ósea
No hay cambios ni en la estructura ni en el volumen óseo. Secuencia de fenómenos en la reparación de una fractura. En la reparación de una fractura ósea es el proceso por el cual los tejidos óseos del cuerpo tienden a generarse tras una fractura. De esta forma se sustituyen los tejidos que estaban dañados por unos nuevos y se crea un hueso nuevo. Proceso de envejecimiento del tejido óseo. El envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptivo, caracterizado por una disminución relativa de la propuesta homeostática, equilibrio que le permite al organismo mantener un funcionamiento adecuado, que debido a las modificaciones morfológicas y también fisiológicas y bioquímicas y psicológicas propiciadas. El esqueleto axial. El esqueleto axial son los huesos situados en la línea media del eje y en ellos soportan el peso del cuerpo con la columna vertebral. Tiene unas cosas aparte que son el tórax, la pelvis, el cuello y la cabeza. Principalmente ellos se encargan de proteger los órganos internos. La división del sistema esquelético. El esqueleto axial está formado por 80 huesos de la cabeza y el cuello. El tronco y esqueleto apendicular, formado por 126 huesos de los miembros, incluidos la cintura escapular y la pelvis. La clasificación de los huesos y la localización. Podemos clasificar los huesos del cuerpo humano en largos y cortos, planos e irregulares. Según su morfología, la forma de cada hueso también ayuda a la hora de observarlos y también analizarlos a través de una radiología. Simplemente huesos largos y tienen una mayor longitud, como es el caso del fémur. Otra muy importante que tenemos, nombrar los huesos del cráneo y la cara. Los huesos planos están compuestos de una capa de hueso esponjosa, entre dos capas delgadas del hueso compacto. Tienen una forma plana o redondeada. Los ejemplos incluyen el cráneo y los huesos de las costillas. Los huesos de la cabeza se dividirán en dos grupos muy importantes. El grupo del cráneo, conformado por dos huesos pares, tienen unos parietales temporales y a cuatro impares frontales y etmoides, y tienen unos esfenoides y occipital. Y el grupo de los huesos de la cara con 14 huesos, de los cuales los maxilares y también los superiores y malares y un cornetes inferior. Regiones y curvaturas de la columna vertebral. Hay 4 curvaturas muy importantes naturales de la columna vertebral. Está la columna vertebral cervical. Está la columna vertebral torácica y la lumbar y la sacra. Las curvaturas junto a los discos intervertebrales ayudan a absorber y a distribuir el esfuerzo que se presenta por las actividades diarias, como caminar o por actividades más intensas, tales como correr y saltar. Características estructurales y funcionales de la columna vertebral. La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal.
Bueno, la columna vertebral proporciona un soporte estructural y rodea y protege la médula espinal. La columna vertebral también proporciona puntos de unión para los músculos y la espalda, y también para las costillas. Los discos vertebrales tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr, saltar. Estos también lo permiten la reflexión y la extensión de la espina dorsal. Tiene una unidad funcional y espinal, o segmento móvil como es popularmente conocida. Es el mejor segmento vertebral que exhibe características biomecánicas similares a las de la columna entera. Consiste en dos vértebras adyacentes y sus tejidos ligamentarios de conexión. Identificar los huesos de la estructura escapular. La cintura escapular o pectoral consiste en la escápula y las clavículas. La cintura escapular conecta los huesos de los miembros superiores con el esqueleto axial. Estos huesos también construyen o constituyen un sitio de unión para los músculos que mueven los hombros y los miembros superiores. Los huesos del miembro superior son 6. El primero, la clavícula y la escápula que forman la cintura escapular. El número en el brazo, el radio y el cúbico. En el antebrazo, los huesos metacarpianos que forman el carpo en la muñeca. Los huesos metacarpianos en la mano. Las falanges en los dedos. Las articulaciones de huesos y miembros superiores. Las articulaciones del miembro superior comprenden las articulaciones: la clavícula con la escápula y las articulaciones del hombro, y las articulaciones del codo. También tiene las articulaciones radiculares, el radio carpiano, y de la mano. Dentro de estas articulaciones proximales encontramos las articulaciones acromio y clavicular y la glena humeral. Las articulaciones acromio-bicular se le juntan con el acromio de la escápula formando una articulación sinovial, subtipo plana, deslizamiento entre ambas. Identificar los huesos del tórax. Tenemos las costillas, el esternón, las vértebras torácicas. En mamíferos, el tórax es en la región del cuerpo formando por el esternón, las vértebras torácicas y las costillas. Se extienden desde el cuello hasta el diafragma y no incluye los movimientos superiores al corazón. Y los pulmones reciben en la torácica, así como muchos vasos sanguíneos. Identificar los huesos de la cintura pélvica. La cintura pélvica consiste de los huesos de la cadera, de la derecha y de la izquierda. Cada hueso de la cadera es una fusión grande, aplanada de forma irregular, de 3 huesos: el ilión, el isquión y el pubis, pelvis, femenina y masculina. Identificar los huesos del miembro inferior. Los huesos de la cintura pélvica y la cadera, el fémur y el músculo, la rótula y la rodilla y la tibia y el peroné en la pierna, el torso y el metatorso y las falanges.